Hola amigos de YoDays, ¿cómo están? En esta parte vamos a comenzar con el ámbito de las variables. Era el punto en el que nos habíamos quedado. Se refiere el ámbito de la aplicación al tiempo de vida de una variable. O sea, es el tema de hasta dónde puede vivir una variable cuando la declaramos. Ya sea a nivel de clase, a nivel de bloque estático, a nivel de constructor, a nivel de método, ¿no? Hasta dentro de un for. Entonces en Java esas variables se trabajan al nivel de bloques, a diferencia de lenguajes como JavaScript que trabaja a nivel de función. ¿Ya? Entonces vamos a ver, vamos a ver. Entonces, la clase layout tiene una variable estática, s, tiene una variable distancia, x. Y aquí se está declarando un bloque de inicialización, x igual a 7, in x igual 2 igual a 5. En el constructor estamos nuevamente sumándole 8 a x y estamos declarando una variable x3 igual a 6. Entonces, como ven, estamos declarando o utilizando, en este caso el x en varias partes. Estamos declarando un x3 aquí, en el constructor, o sea, va a tener ámbito solo en el constructor. Y acá en el método igual, ¿no? Una variable local i, y tenemos también un for donde estamos declarando una variable z, que va a tener ámbito solamente dentro del for. Acá podemos operar con x, no hay problema. Podemos operar con i porque también está dentro del método, ¿no? Entonces tenemos esos ámbitos y con esos ámbitos es que van a trabajar. ¿Por qué? Porque justamente hay que tener cuidado cuando nos pasa esto. Dice, un ámbito estático, por ejemplo, ya sea de método bloque, no puede acceder a una variable de distancia. A ver, vamos a ver a qué se refiere eso. Por ejemplo, yo acá tengo una variable de distancia y tengo un método main. No puedo directamente llamar a la variable name dentro del método estático. ¿Ya? Ahí hay un error de compilación inclusive. Vamos viendo ahora bloques de inicialización. Tengo una clase padre, tengo una clase que hereda de padre. Y ahí tenemos, miren, tenemos inicio de clase padre, tenemos en el constructor con argumentos, primer argumento constructor, en el constructor sin argumentos, tenemos un bloque estático inicial, tenemos bloques de inicialización y tenemos segundo bloque de inicialización de instancia, ¿no? Tenemos dos inclusive. Y después tenemos un bloque estático, otra vez otro bloque estático, y después tenemos la llamada al constructor aquí y al constructor con argumentos en el método main. Entonces, interesante lo que nos están poniendo aquí. Primero que nos dice, los bloques son los segundos en ser ejecutados y se ejecutan de acuerdo al orden en que se encuentran en la clase. Entonces sería este el primero y después el segundo. Los bloques estáticos son los primeros en ser ejecutados y se ejecutan de acuerdo al orden que se encuentran en la clase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los bloques estáticos son como bloques a nivel de clase. Entonces se van a llamar en primer lugar, ¿no? Y se ejecutan de acuerdo al orden que se encuentran en la clase. Y después son los bloques de instancia. Entonces, para poder responder a esta pregunta y entender esta salida, primero vamos a ver estas reglas. Bastante atención aquí. En el primer punto dice, los bloques de inicialización se ejecutan en el orden que aparecen. Los bloques estáticos se ejecutan cuando la clase es llamada por primera vez y se ejecutan en el orden que aparece. Los bloques de instancia se ejecutan siempre que la clase es instanciada. Los bloques de distancia se ejecutan después de que el constructor llame al super y antes de que el constructor llame a las líneas que siguen al super, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que aquí llaman a init member o clase. Entonces, la primera vez, como es la primera vez que se llama para esta clase, se va a llamar al bloque estático primer static init, segundo static init. Y esa es la salida que tenemos aquí. Pero está llamando al sin argumentos, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se llama al primer static acá, al segundo static init, que está aquí, la salida que viene es inicio de clase padre. ¿Qué es lo que pasa? Si bien va a llamar al constructor sin argumentos aquí, y nosotros pensaríamos debería salir no arcons, pero se dan cuenta que recién sale más abajo, ¿qué es lo que pasa? Llama primero a un super. Acuérdense que el compilador pone un super aquí, que indica que va a llamar al método de la clase padre. Entonces va a llamar inicio clase padre. Entonces, eso es lo que sale. Después de llamar al constructor
y antes de llamar a alguna línea que esté dentro de su constructor, porque estamos hablando de este sin argumentos, va a llamar a los bloques de instancia. ¿Quiénes son los bloques de instancia? Son aquellos que ven aquí sin nada, ¿no? De nombre o static. Instant init, segundo instant init. Entonces llama a esos dos y después llama por fin al no arcons. No arcon. Entonces, hasta aquí, como ven, ha llamado a la primera llamada. La segunda llamada, con el número 7, ya no llama al static, por lo tanto no sale el static init ni static 2 otra vez. Va a llamar entonces a los distancia. Vamos a ver. Primero tendría que ir aquí a su método. Y llama primer argument constructor. El super le dice, acuérdense, el super que llame al padre, inicio clase padre. Entonces quiere decir que empieza por acá, ¿no? Entonces recién, miren, imprimiendo ese mensaje. Después llama a los bloques de distancia antes de correr con la siguiente llamada. Entonces llama a este primera instancia ini, segunda instancia ini, y después llama al primer argument constructor. Por eso que vemos esta salida para la segunda llamada, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el tema de bloques de inicialización y son las reglas que ustedes deben seguir. En el siguiente video continuamos con modificador final.